Hola amigos, bueno, hoy es 3 de julio de 2020. Tengo esta cara de sonrisa porque pues arranco en este tema del fuero penal militar, pues ahora con el asunto de la investigación penal contra los soldados, los 7 militares en el infame, en la infame conducta punible de delito de acceso carnal violento. Y eso es para tratar hoy con el tema de la indígena en Vera. Pero la cara de sonrisa es en relación con, estaba viendo en YouTube a Daniel Samper Ospina, el cuchutuber igual que yo. Yo soy el cuchutuber, para que ustedes sepan, me dicen el cuchutuber del derecho penal. Cuchutuber. Daniel Samper Ospina jocosamente pues, sale con los top 6 de las barbosadas. Mire, pues yo no me voy a poner aquí ahora a mirar todo ese tema de lo que ha sucedido con el señor fiscal general de la Nación. Ustedes solamente saquen sus propias conclusiones de observarlo. Yo creo que eso está rodando por por las redes sociales, pero pues una situación como él, pues está bien que como un ser humano pues falle. Obviamente que fallamos todos. Falló Claudia López con el tema de cuando salió y fue pillada pues comprando en un almacén de cadena, y ahora él que se fue el fin de semana en puente para San Andrés con el Contralor General también. Pero bueno, son cosas que suelen pasar y uno dice, bueno, pues allá ellos son unos funcionarios de la élite, digo yo, porque como él dice también, y pues uno se ríe porque es que el segundo cargo más importante, el fiscal de la gente, y así pues el Daniel jocosamente hace esa parodia y dan papaya para eso, pues. En este país damos realmente papaya para reírse uno un poco. Pero bueno, el tema no es ese el tema, sino el caso de, aquí voy a hacer una referencia al doctor Raimundo Antonio Tello Benítez, es un gran amigo, abogado penalista. Él tiene en YouTube también ahora un canal, él es con una cadena, creo que radial, es Viva las Noticias, pero el tema puntual y jurídico, él lo titula, y lo encuentran en YouTube como Militares que accedieron a la menor indígena en Vera. Imputación debe ser acceso carnal violento agravado. Y ahí cita varias decisiones de la Corte Suprema de Justicia. Los radicados recientes son los 42.599 del 11 de julio del 2018. El otro radicado es el 5493 del 28 de febrero también del 2018. El 43880 del 6 de mayo de 2015. Y se indica que ante un ataque violento no siempre se reacciona mediante actos materiales de defensa, pues ello también puede ocasionar en la víctima un estado de conmoción psíquica que pues enerva cualquier respuesta de esa índole. Es decir, el artículo 205 de nuestra codificación punitiva establece pues el tipo penal, el que realice acceso carnal con otra persona mediante violencia, incurre en prisión de 12 a 20 años. Pero como en este caso, y aquí es donde están las cosas de los delegados del señor fiscal general de la Nación, que imputan cargos por el artículo 208, que es actos sexuales abusivos. Una cosa es muy claramente esa imputación jurídica y se ha hecho censura en la academia pues frente a eso, porque pues obviamente eso va a tener sus repercusiones jurídicas, porque no se sabe si pues haya que declarar esa aceptación de cargos nula por esa imputación jurídica, o qué va a pasar allí frente al juez que le corresponda posteriormente dictar la correspondiente sentencia. Pero en esencia entonces el artículo 205, que es en este caso el acceso carnal violento, pues obedece no indica que la víctima está obligada a actuar de determinada forma en aras a colegirse que la acción del autor fue violenta, porque en este caso pues obviamente son 7
soldados mayores de edad, y la menor pues se ve cohibida frente a eso. Es decir, no porque que hubo consentimiento, pues obviamente que sabemos que en las conductas punibles pues es muy importante el tema de que no, pues sabemos muy bien de que no hay consentimiento, pues cuando se trata pues de menor de 14 años. Así haya consentimiento, pues obviamente eso está penalizado. Pero en este caso concretamente, esa relación de autoridad con la menor, pues es donde permite que de pronto pues si hubo pues hay la violación, y no porque no hayan vestigios de pronto de forcejeo u otra clase de estas conductas, porque ella estaba obviamente bajo una situación de pánico, inactividad y subordinación. Entonces, además de eso, de Contera, que se quedó por fuera, y eso es lo que estaba viéndose allí, que de pronto también hay un delito pues de secuestro, que tampoco se imputó. Pero entonces esas son las fallas técnicas de los fiscales a cargo de estas investigaciones, y por eso es que entonces, si el señor fiscal, doctor Barbosa, póngase al frente de su personal, porque realmente esas son las fallas en las que hay que tener en cuenta, y usted mismo lo dijo por allá en ese discurso, cuando en el Senado pues se debatió el tema de la cadena perpetua, la prisión perpetua, y usted se opuso a ella, y se dieron todas las razones. Posteriormente, todo un día la academia se fue a dar las explicaciones del caso, que pues yo también me ubico frente a esa misma posición, pero que al fin de cuentas ya pues se aprobó, pero ahora falta entonces ya la revisión por parte de la Corte Constitucional. Pero lo que les decía yo a ustedes el otro día, ayer, aquí en un noticiero local estaba escuchando los jueves dan lo del Congreso, noticias del Congreso, y ya están presentándose o están preparando a presentar un proyecto de reforma mediante acto legislativo para el tema del feminicidio. Ya ven ustedes entonces que ahora se aprueba para la cuestión de las conductas de violación contra niños y niñas u homicidios. Ahora ya la están evaluando para el tema del feminicidio, y mañana quién sabe más para qué. Entonces esas son cosas que por razones de política criminal mediática se da el populismo punitivo. Pero bueno, pienso yo y sigo insistiendo de que tal como está el tema punitivo o punibilidad para esas conductas por las figuras del concurso y todo, pues está más que suficiente planteado de que hay implícitamente es una cadena casi ya perpetua. Persona que de 18 años cometa un delito de estos o esta naturaleza, pues prácticamente pasará todo el tiempo en las cárceles. Y también pues escuché a Raimundo Tello también en otra intervención allí en su programa, de que efectivamente incluso ya para aclarar un poco más el tema, para estas conductas, para quienes salgan condenados por este tipo de conductas punibles que atentan pues de agresión sexual contra los menores, pues igual esas personas, por más que se quiera negar, ellos tienen derecho a las rebajas que están señaladas en la ley. El tema es como por estudio o trabajo, para efectos de esos beneficios también deben ser considerados. Muy diferente es al tema de que la ley 1098 del 2006, que es el Código de Infancia y Adolescencia, en el artículo 199, pues prohíba el tema de los preacuerdos o celebraciones o negociaciones a efectos pues de obtener rebajas para esta clase de conductas punibles que se cometan. Pero entonces miren bien ustedes que tal como está, me parece que las cosas estaban dadas, pero no había necesidad entonces de entrar en esa reforma de acto legislativo. Y ahora pues de Contera aparecen pues otras denuncias, y por ahí escuchamos lamentablemente una situación de la periodista apellido Figueroa, de 5 años, escuchaba yo, y a su madre cuando la violaron también un personal militar,
pues es lamentable eso por todo lo que, el trauma que se causa a las personas que son, a los niños y las niñas que son víctimas de esta clase de conductas punibles. Yo, por lo menos, yo soy, pues obviamente entiendo muy bien, soy pues, defensor, obviamente, de que a los niños y a las niñas no sean sometidos a este tipo de agresiones. Que quien los haga, pues tenga el debido proceso, el derecho, se le dé el beneficio de la duda, pero si no, pues que entonces paguen completamente la cárcel a que tengan. Pues sí, bueno, en este caso los soldados aceptaron los cargos y están ahora detenidos preventivamente en una prisión, en una guarnición militar, pues porque la ley para ellos, pues obviamente hasta este momento tiene que ser en esas unidades mientras se dicta la correspondiente sentencia y ya se disponga en dónde van a cumplir esa pena, si es tiene que ser en un centro de reclusión propio como tal, pues, pero no para militares, porque ahora es lo que quiero de pronto referirme un poquito más acá frente al fuero militar, sino en cárcel común. Y allá tendrán que pagar su pena en un pabellón especial que existe, como aquí en la cárcel de Villanueva, que existe el pabellón 7, que es el para los militares. Entonces, que están en delitos comunes cometidos no en relación con el servicio. Esa era la cuestión pues que quería de entrada aclarar, pero voy a hacer una precisión aquí porque me parece importante sobre el tema del fuero penal militar. Frente a este tipo de conductas que se presentan muchas veces, dice, bueno, pero si eso es de entrada sabemos muy bien que ya no, eso no es competencia de la justicia penal militar. Acá en Colombia ha existido un tránsito de legislación. Yo entré en 1984, comencé en la policía como sustanciador, después fui un año secretario y para 1986 me trasladaron como auditor de guerra para el Chocó. Allá duré año y medio y después salí como juez de instrucción penal militar para Cartagena hasta el año 91. Entonces allí voy a hacerme referencia a un tránsito legislativo y para que ustedes entiendan lo de la jurisdicción penal militar en cuanto a la competencia. Ya después entonces yo estuve también otro tiempo en Bogotá, en la Dirección General de la Policía como juez de instrucción y regresé aquí a mi tierra, a Cali, Valle del Cauca, donde finalmente estuve hasta el año 2004, 20 años. Cuando me retiré en ese entonces, estaba recién el gobierno del presidente Álvaro Uribe, que fue del 2002 hasta el 2010. Pero miremos esto entonces, el decreto, trabajé con ese decreto 250 del año 1958, que era el Código de Justicia Militar. Allí, en ese entonces, pues, para que ustedes me entiendan un poquito, no existía como hoy la Dirección Ejecutiva de la Justicia Penal Militar, en la que está pues las Fuerzas Armadas. En esto incluye las Fuerzas Armadas, son la Fuerza Militar y la Policía Nacional. En ese entonces existía el juez de instrucción penal militar, el auditor de guerra y el juez de primera instancia. El juez de primera instancia era el comandante de la unidad. Miembro de la fuerza, el comandante de la unidad era el que presidía la corte marcial. Pero uno como auditor de guerra o asesor jurídico íbamos con él a esa corte marcial y 3 oficiales eran los vocales, o sea, con los que se hacía el juzgamiento en un procedimiento pues no especial, sino en un procedimiento ordinario, porque existía un procedimiento especial que no era por corte marcial, sino como una especie de ley 600 del año 2000 más o menos, igual, un procedimiento que no era de corte ante la corte marcial, ante los vocales, que los vocales eran 3 oficiales que se nombraban y esos eran los que dictaban sentencia absolutoria o condenatoria. Entonces, el juez de instrucción, como
otrora, antes de la entrada en vigencia de la creación de la Constitución Política del 91, existían los jueces de instrucción criminal. Porque a partir del año 91 pues se creó la figura de la Fiscalía General de la Nación. Entonces, antes eran jueces de instrucción criminal. Pues bien, ese juez de instrucción criminal era el que se editaba una autocabeza de proceso, se tomaba la indagatoria, se resolvía la situación jurídica y el proceso ya bajo el principio de permanencia de la prueba, con todo lo que entraba, tanto favorable como desfavorable, era que se le pasaba al auditor de guerra, y el auditor de guerra, que era el asesor jurídico del comando, era el que convocaba al juicio, a la corte marcial, y ya entonces con la decisión que se tomara por esa corte marcial, entonces se redactaba la sentencia y la firmaba el comandante de la unidad, el asesor jurídico, que era que prácticamente el comandante de la unidad era una figura decorativa, digámoslo así. Pero como para romper existía esa, el comandante de la unidad no podía tener doble función, la de ser el que dirigía la fuerza como tal, el pie de fuerza, y a la vez el que lo juzgara. Entonces, por lo menos hasta ese entonces, él tenía esa competencia. Ya después fue que se crearon los jueces de la justicia castrense. Hoy en día no son de fila, o sea, de vigilancia, sino son de administrativos. Entonces, ese juez castrense hoy en día, con categoría de militar, no pertenece a la fila, no hace parte de la vigilancia. Entonces no hay esa subordinación con el comandante de la unidad. Entonces, para poder que fuera un juez imparcial, porque no lo era realmente, a pesar de que yo fui auditor de guerra en el Chocó, y a veces teníamos ese choque con el comandante, porque el comandante había había tendencia a favorecer en ciertas conductas punibles a su personal, sobre todo en los casos de homicidios. No en tanto a los delitos típicamente militares, como son los de centinela, la insubordinación, porque a eso sí les caía todo el peso de la ley, porque en esta jurisdicción penal militar existe el chip de la relación de poder del militar, en que no va en contravía de la disciplina como tal, los delitos de centinela, insubordinación, abandono del puesto, deserción. Es decir, a eso se les inflige todo el peso de la ley penal militar. Pero cuando se trataba de algunos asuntos, como por ejemplo de homicidio, pues entonces la cosa ahí tenía otro manejo, y dependiendo de la condición de la víctima. Por lo menos acá en la justicia, aquí en la metropolitana de Cali, cuando era juez de instrucción, pues como investigaba de todo un poquito. Sí, era de todo un poquito, porque se investigaban homicidios, se investigaba todos los delitos de lesiones, abusos de autoridad, concusión, y los delitos típicamente militares. Hoy por hoy, pues ya es en entrada en vigencia a partir de la ley 522 del año 99, que fue el otro código, el Código Penal Militar, que tuvo vigencia hasta el año 2010, es decir, duró 10 años ese código, la ley 522, que aún todavía cursa para algunos procesos. La ley 1407 del 2010 rige para delitos cometidos a partir del 1 de enero del 2010, y estamos en 2020, o sea que ya lleva 10 años. Y los delitos, entonces, antes del 2010 se le sigue el proceso con la ley 522. Los cometidos después del 1 de enero del 2010, la ley 1407, que es la que está aún vigente, porque aquí en la justicia penal militar todavía no se ha dado como la entrada completa al tema del sistema penal acusatorio. Es un modelo. Está allí la ley 1407 y lo mismo la ley 1765 del 2015, que trata sobre estructura y la organización de la justicia penal militar, que ya tiene 2 sentencias,
Una, la C-325 del 2016, que declara inconstitucional el principio de oportunidad en la justicia penal militar, como tampoco existe en la jurisdicción de infancia y adolescencia, que es la ley 1098 del 2006. Allá no existe principio de oportunidad. En infancia y adolescencia se captura al joven, y si él acepta los cargos allí, ya va para la lectura para dictarle sentencia. Pero si no acepta cargo, uno no puede decir, como en la ley 906, vamos a hacer una negociación, señor fiscal, entonces usted qué me da, qué me quita, qué me pone, y entonces no. En la ley 1098 no existe ni el principio de oportunidad, ni existe tampoco el tema pues de la declaración del principio de oportunidad en la JUPEN. Solamente por un solo evento creo que existe en la ley 1098. Son muy pocos, el principio de oportunidad en la ley 1098, son muy pocas las figuras que se manejan allí. Por ejemplo, en violencia intrafamiliar. Pero no es que sea usual, como sí lo puede existir en la ley 1090 y en la jurisdicción, la 906 de 2004. Entonces, no hay principio de oportunidad en la justicia penal militar, lo dije con la sentencia C-325 del 2016, y hay otros artículos que se revisaron con esta C-372 del 2016 en esa jurisdicción. Entonces, ya después, como les explicaba, partimos la historia en dos: la Constitución Política del 1886, y a partir del año de 1991, en el gobierno de Carlos Gaviria, cuando la Asamblea General Constituyente, entonces nace la Constitución Política del 91, que hoy por hoy pues ya tenemos entonces un tránsito allí muy importante en esa incluso los fallos de la Corte Constitucional muy interesantes, sobre todo los de la década del 90, Carlos Gaviria, Carlos Cifuentes, en fin. Pero después hay otro ciclo de la Corte Constitucional en la década del 2000, ya en siglo XXI y actualmente. Pero entonces, para que ustedes tengan presente eso, realmente entonces hay que tener muy, muy claro que el tema del fuero militar, dice la 1407, dice: el fuero militar, ¿qué es? Artículo primero de la 1407. De los delitos, dice: el ámbito de aplicación del código, de los delitos cometidos por los miembros de la fuerza pública en servicio activo y en relación con el mismo servicio, conocerán las cortes marciales o los tribunales militares con arreglos a las disposiciones de este código. Tales cortes o tribunales estarán integrados por miembros de la fuerza pública en servicio activo o en retiro. Hoy por hoy ya no existen los civiles en la jurisdicción penal militar, en la justicia penal militar, pues creo que son muy pocos los que deben de existir. Porque allá actualmente están la justicia penal integrada por el juez de primera instancia, están los fiscales penales militares, ya la figura del auditor de guerra no existe, y los jueces de instrucción, que aún se mantienen allá también. Entonces, jueces de instrucción son los que instruyen el proceso como tal, resuelven situación jurídica, estilo con la ley 600, indagan, resuelven situación. Ya recaudada el material probatorio, se lo pasan al fiscal penal militar, que a otrora era la figura del auditor de guerra, y entonces ese fiscal penal militar dicta la resolución de acusación y se va ante el juez de primera instancia a sustentar su acusación, y el juez de primera instancia es el que resuelve. Ya no existe esa figura de los tres vocales como existían otrora. Entonces, ese juez, lo importante en este sistema, con la creación pues de la Dirección Ejecutiva de la Justicia Penal Militar, es desligar una dicotomía entre los miembros de las Fuerzas Armadas de fila y la castrense, porque deben de ser pues un juzgamiento imparcial. Y ahí hay un tema muy importante que ahora miro en relación con la Policía Nacional. Bueno, el artículo segundo dice: delitos relacionados con el servicio. Son delitos relacionados con el servicio aquellos cometidos por los miembros de la fuerza pública en servicio activo dentro o fuera del territorio nacional,
cuando los mismos se deriven directamente de la función militar o policial que la Constitución, la ley y los reglamentos les ha asignado. Recordemos que la Constitución Política del 91 pues establece, ahora miramos un poco el tema de la fuerza pública, miremoslo de una vez aquí. Dice el artículo 216, la fuerza pública de la Constitución Política. La fuerza pública está integrada en forma exclusiva por las fuerzas militares, o sea, Ejército, Fuerza Aérea y la Armada. Y la Policía Nacional, que no es un cuerpo civil armado. Todos los colombianos están obligados a tomar las armas. Bueno, no. El 217, las fuerzas militares, la nación tendrá para su defensa unas fuerzas militares permanentes constituidas por el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea. En este caso, la Dirección Ejecutiva de la Justicia Penal Militar, que es la que maneja la estructura a nivel nacional de jueces, de fiscales, es el Ejército. Las fuerzas militares tendrán como finalidad primordial la defensa de la soberanía, la independencia, la integridad del territorio nacional y del orden constitucional. La ley determinará el sistema de reemplazo en la fuerza militar. Bueno, la Policía Nacional, el 218, ¿qué dice? La ley organizará el cuerpo de policía. La policía es un cuerpo armado, permanente de naturaleza civil, a cargo de la nación, cuyo fin primordial es el mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas y para asegurar que los habitantes de Colombia convivan en paz. Aquí hay una cuestión pues en relación con el fuero. Miremos aquí, delitos ¿qué se consideran con los delitos no relacionados con el servicio? Dice artículo 3. Entonces, queda claro que los delitos que se relacionan con el servicio son, primero que todo, hay una condición que es estar en servicio activo, dentro o fuera del territorio. 2, que se deriven de la función militar o policial. Pues claro, ¿no? Que la Constitución, lo que acabo de leerles, la ley y los reglamentos les han asignado. La Constitución Política le impone aquí unas funciones en el 217 a las fuerzas militares y a la policía en el 218 en relación pues con el tema de asegurar que los habitantes convivan en paz y unas funciones de libertades allí. Y hay unos delitos que no están relacionados con el servicio, como dice el artículo 3. Dice, no obstante lo dispuesto en el artículo anterior, en ningún caso podrán relacionarse con el servicio los delitos de tortura, genocidio, desaparición forzada, lesa humanidad o aquellos que atenten contra el derecho internacional humanitario entendidos en los términos definidos en convenios y tratados internacionales ratificados por Colombia. ¿Cuáles? La ley 74 del 68, que es el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y la ley 16 del 72, que es la Convención Americana de Derechos Humanos. Ni las conductas que sean abiertamente contrarias a la función constitucional de la fuerza pública y que por su sola comisión rompan el nexo funcional de la gente con el servicio. Entonces, la fuerza pública, dice el artículo 4, está integrada en forma exclusiva por las fuerzas militares y la Policía Nacional. Aquí hay una cosa que hay que tener en cuenta. Mire, cuando no está muy clara la competencia entre si es de la Fiscalía o es de la Justicia Penal Militar, es preferentemente la Fiscalía la que entra a conocer la situación. Recuerden muy bien el caso acá que ocurrió con un personal de la Dijín al sur de Cali, en una finca donde un personal del EJERCOL los asesinó. Y entonces eso fue después a pedirse competencia de si le correspondía a la justicia. Pidieron que les correspondiera a la Justicia Penal Militar, pero les dijeron que no, porque no hay una relación clara con el servicio. ¿Qué estaban allá haciendo los del ejército? Y no quedó pues en una situación que no aparecía muy clara en relación pues con función constitucional, y entonces eso hizo que el juzgamiento del coronel Barbosa, si mal no estoy,
terminó condenado por la Fiscalía General de la Nación, quien estaba al mando de ese personal del Ejercol que dio muerte a ese personal de la Dijín. Entonces, esto tiene que ver mucho con la constitución, con la Corte Constitucional de la década del 90, porque estaba diciéndoles aquí por lo menos que antes del 91 tuvimos el decreto 250 del 58, y entonces teníamos mucho problema en la investigación de ciertas conductas. Es decir, otrora los civiles podían ser juzgados por cortes marciales. Hoy en día está prohibido. Tajantemente le dice la Constitución Política que en ningún caso un civil podrá ser juzgado por la justicia penal militar. Pero me recuerdo muy bien que para esa época del 85 al 90 pues estaba el tema del M-19. Si mal no estoy, pues el M-19 entró en los procesos de acuerdos de paz con Belisario Bentancur, si mal no estoy, para el 86. Entonces alcancé a ver cortes marciales de civiles juzgados por rebelión, sedición y asonada contra el Estado. Y recordemos que esta era la Constitución Política de 1886, no la del 91, y la del 86 pues no tenía la prevalencia frente a los derechos fundamentales como sí lo tiene hoy la Constitución Política del 91. Es decir, era inversa la situación, incluso en los códigos penales. Primero se protegía incluso la soberanía más que hasta la vida. Hoy en día primero está el derecho fundamental de la vida como tal, y si usted mira pues la Constitución Política, pues arrancamos con ese el primero el derecho a la vida es inviolable, no habrá pena de muerte, dice el artículo 11 de la Constitución Política. Pero hubo conductas que sí entraban entonces en esa no había una claridad en la relación con el servicio. Entonces había conducta cuando estaba en la policía, pues hubo personal que estaba involucrado en delitos de torturas. Eso era usual en una época. La policía después cambió con esta inyección, como les decía yo por ahí en ese videoconferencia sobre el caso del patrullero Zúñiga, me parece, sí, sobre el objetor de conciencia, un caso sui generis donde se opone al procedimiento porque considera que es violatorio de derechos humanos. Hoy en día, pues mire, todo eso porque otrora no sucedía eso, al contrario, pues eran violación de los derechos humanos, y por eso, pues hombre, tristemente tenemos aún todavía en pleno siglo XXI, y no hasta hace mucho, 2009, con el tema pues de esas, en el gobierno de Álvaro Uribe, con el tema de Juan Camilo Espinal, al otorgar reconocer pecuniariamente a quien fuera muerto en combate, y entonces aparecieron todo este tema lamentablemente, de los falsos positivos. Entonces, no es muy lejos esa situación triste, pero hubo una época donde sí era lamentable, y después quizás de pronto hago un documental que quiero hacerme referencia sobre el tema de las clases de torturas, porque estoy por ahí pendiente de que un gran amigo mío que ha escrito un libro sobre ese tema, el doctor Eider, que me dijo que me iba a facilitar el libro sobre cuestión de torturas, y estoy esperando, pero me parecería muy importante que miráramos todo ese tema ya desde un enfoque criminológico como tal. Miramos por ahí en días pasados, por lo menos hice ese análisis sobre las clases de ejecuciones y de penas capitales. Entonces, eso es importante porque pues realmente todavía tenemos aún rezagos de esas situaciones aquí en Colombia. Entonces, les decía que la cuestión es que no estaba muy claro entonces esa relación funcional, y pues todo lo investigábamos. Entonces se investigaba hasta antes del 91 el tema pues de las torturas. Eso lo conocía la justicia penal militar, y pues delito de concusión hoy en día, que es decir, esa conducta contra la administración pública de pedir dinero a cambio de esa conducta ya no es del resorte de la justicia penal militar. El policía que
cojan pidiendo plata a cambio de no proceder en hacer un procedimiento, pues eso le corresponde a la justicia ordinaria. Pero hasta no hace mucho sí estaba ahí no claramente determinada esa competencia, sino que la Corte Constitucional de la década del 90 y del 2000 pues ya vinieron a ser más específicos, y por eso entonces cuando surgen en política criminal nace después del 91, tenemos la ley 522 que sí fue más clara en ese sentido, en cuestión del fuero. Aquí estaba revisando el artículo primero del fuero militar. Delitos cometidos por los miembros de la fuerza pública en servicio activo y en relación con el mismo servicio. Y entonces que también establecía los delitos que estaban relacionados con el servicio y los delitos que no estaban relacionados con el servicio. La ley, en ella se hizo claridad la 522, pero después en la 1407 se recogió ese concepto, ese criterio. Pues obviamente que eso obedecía era a los criterios que la Corte Constitucional muy bien hizo precisión en varias sentencias, en la que se empezó pues a dilucidar el tema de la competencia, de qué son los delitos que están relacionados con el servicio. Entonces, ya muy claramente con la 1407, pues en el artículo 3 está muy claro, y ya sabemos muy bien que hemos acogido por tratados internacionales contra la tortura, el genocidio, y ahora la Corte Penal Internacional Humanitaria, la Corte Internacional de Derechos Humanos, el CPI, el Tratado de Roma, etcétera, etcétera. Todos esos temas que han ido matizando estos aspectos, y hoy por hoy entonces la competencia de la justicia penal militar pues queda más circunscrita a unos delitos típicamente militares, como les decía, de desobediencia, insubordinación, ataque al superior, ataque al inferior, y los temas con ello, con la función constitucional que se cumple. Pero, por decir un ejemplo, el tema de los soldados, eso ya no es del resorte de la JUPEN, sino de la Fiscalía General de Nación, como ustedes pudieron pues darse cuenta. Entonces, esas son conductas claras que se desligan del servicio como tal. Ahora, lo que sí yo, pues, en mi experiencia, pues, en esta jurisdicción, uno diría, bueno, pero estrictamente el fuero penal militar debería ser de las fuerzas militares como tal. O sea, ejército, fuerza aérea y la Armada. No la Policía Nacional, pero la Constitución Política la consagra como tal, cuando nos indica pues que la fuerza pública está integrada en forma exclusiva por las fuerzas militares y la Policía Nacional. Además, porque dentro de la policía, pese a que la policía está más en contacto diario con la ciudadanía, muy diferente es al ejército, porque el ejército no lo tenemos a todas horas en las calles, muy excepcionalmente, pero el ejército está, y el ejército, la fuerza aérea y la Armada pues tienen otra misión de soberanía más específica, pues, en cuanto a dice la soberanía, independencia y la integridad del territorio nacional y el orden constitucional. Mientras que la policía, pues sí, dice más, es el mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas y asegurar que los habitantes de Colombia convivan en paz. Entonces, tenemos al policía el día al día. Otras en un derecho comparado, por ejemplo, si cogemos a la policía de Estados Unidos, pues ella pues se rige por otro mecanismo. Digamos que allá está más, es más específico el tema del fuero militar para lo que son fuerzas militares, pero el cuerpo policial no está sujeto a corte marcial, sino un policía allá tiene pues otra formación diferente, pero como aquí todavía se manejan en los cuarteles de la policía, pues el tema del centinela, el que tiene el delito de insubordinación, o el que le ataque al superior. Hay una línea de mando, digámoslo así, una jerarquía como tal. Nuestra Policía Nacional está más jerarquizada y sometida pues a ese rigor de
de las de las militares en su formación, pero porque sabemos, como lo dice la Corte, pues, como dice la Constitución Política, es un cuerpo armado permanente de naturaleza civil. Entonces la discusión es que podría llegarse a considerar en algún momento decir, no, es que el fuero penal militar no debería ser para la Policía Nacional. Pero hasta que no haya una reforma por un acto legislativo, como lo que está sucediendo con la prisión perpetua y ahora para estos temas, pues ¿a quién se le ocurriría eso? Pues yo pienso que eso no tendrá por el momento históricamente un cambio a futuro y se mantiene como tal mientras esté pues así el capítulo 7 de la fuerza pública de la Constitución Política. Bueno, mis queridos amigos, pues no me voy a extender más, estoy ya sobre los 40 minutos. Era que quería hacer una reflexión sobre esto. Pues miren ustedes todo lo que ha sucedido recientemente y pues solamente me queda decirles pues que vamos para adelante porque pues las cosas así van sucediendo en política criminal. Y vaya, pues ahora esperemos a ver qué pasa con el tema de lo que escuchaba yo ayer del feminicidio, pues que esa propuesta de ahora prisión perpetua para los feminicidas. Es decir, aquí por razones de política criminal, eso mediáticamente genera pues claro, le genera un mensaje negativo a la misma sociedad. Todos los días estamos escuchando lo mismo. El tema de cómo hacerle frente a un tema del abuso sexual en niños y niñas si tenemos todos los días el mismo problema. Está recientemente toda la discusión que se dio en el Congreso y la academia se forró allá en detalles para no. Y cuando ¡pam! Tema de los soldados, pues obviamente que eso y muchas cosas más, porque las investigaciones que ya nos están diciendo, las estadísticas que se están adelantando son bastante altas de personal metido, de las fuerzas militares metidas en esos temas. Entonces eso, pues, ¿qué es lo que nos hace a nosotros? Pues tenemos que, como que dicen, calle, porque ¿cómo hace uno pues ante una situación de estas? Y pues ahí por política criminal resulta muy difícil pues seguir insistiendo en un tema como tal de decir que es populismo punitivo. Pero bueno, así va a pasar con el feminicidio y mañana miraremos a ver qué otras conductas serán las que van apareciendo allí en tránsito de esta problemática social que tenemos muy, muy de nosotros, los colombianos. Bueno, amigos, les deseo un buen fin de semana y vamos saliendo de este tema de la pandemia y desearles a ustedes que no llegue ese tema a ninguno de sus miembros de la familia, ni a nadie quizás quisiéramos que le llegara eso, porque pues estamos en el punto más alto de esta situación y todavía creo que tendremos que esperar cuánto tiempo más para ir saliendo de esta problemática mundial. Bueno, mis queridos amigos,